Hola, espero que se encuentren muy bien todos y todas. Mi nombre es Alejandra y soy voluntaria de biología. Entonces, para empezar, es importante que para que ustedes entiendan estas cápsulas de esta unidad, tienen que entender los conceptos de biomoléculas. Por lo tanto, si no han visto estas cápsulas, los y las invito a verlas antes de seguir viendo estas clases. Voy a dividir esta cápsula en dos partes, que una parte va a ser básicamente lo de la teoría celular y una segunda parte de la diversidad celular. En cuanto a la primera parte, vamos a ver lo que tiene que ver con los antecedentes históricos, porque quiero que se pongan a pensar que realmente hace años atrás no se sabía nada acerca de las células, de esta estructura que ahora nosotros las vemos tan común, antes no se sabía nada. Y el conocimiento solo se fue adquiriendo a través de diferentes científicos, que fueron creando sus propias herramientas, sus propios microscopios, como vamos a ver, y que nos permitieron generar los postulados de la teoría celular, que también vamos a revisar en esta primera parte. Entonces yo creo que en esta cápsula ustedes aprendan a conocer los postulados de la teoría celular, que relacionen la morfología celular con su funcionalidad, que sepan describir las diferencias fundamentales entre las células procariontes y las células eucariontes. Pero antes de eso quiero que ustedes respondan esta pregunta y después, al final de esta primera parte de la cápsula, va a estar la respuesta correcta. Y dice lo siguiente. La siguiente imagen muestra la secuencia de un experimento que se realizó en un ratón. Y acá vemos este ratoncito, ¿cierto? Donde hubo una extracción de las células hepáticas, las células del hígado, y fueron llevadas a un cultivo celular. Estos cultivos tienen nutrientes y todo lo demás que finalmente permiten, y que como vemos acá, una expansión del cultivo celular después de un tiempo. Entonces dice, en relación al experimento, y vuelvo a recalcar esto porque es súper importante dentro de la pregunta, en relación al experimento, ¿cuál de los postulados de la teoría celular está representado o cuáles de los postulados de la teoría celular están presentados? 1. Todos los seres vivos están formados por células. 2. Las células se originan de otras preexistentes. Y 3. La célula es la unidad funcional de los seres vivos. Entonces los invito a responderla y al final de esta cápsula lo vamos a ver, al final de esta primera parte. Entonces, partiendo con la reseña histórica, la primera vez que se usó la palabra célula como en un sentido más biológico, fue en 1665, cuando este inglés que es Robert Hooke, creó su propio microscopio. Imagínense la dificultad para nosotros de crear un microscopio ahora en la actualidad, cómo fue para él en 1665. ¿Y qué observó? Fueron estas células, bueno, que él denominó células de tejidos celulares y también del corcho. Pero algo súper importante de recalcar es que Robert Hooke simplemente observaba células muertas, no células vivas. Y tuvieron que pasar 150 años para que ya se hablara de que la célula es la unidad básica de la materia viva. Solo 5 años después, Anton van Leeuwenhoek, que es un holandés que comenzó a practicar con lupas, muchas lupas, creó un microscopio que era el mejor de la época, y lo que observó fueron estos que denominó él animáculos, pero como ahora bien podemos saber que son espermatozoides. Y esto es igual importante porque Anton van Leeuwenhoek describió y reconoció a los espermatozoides y empezó a dibujarlos y a detallar de manera muy buena su estructura. De hecho, su clasificación es usada hasta hoy día cuando se analiza este líquido biológico. Ya en 1838, como podemos ver acá, aparecen dos científicos. El primero es Matthias Schleiden, que era un botánico que estudiaba muchas plantas y llegó a la conclusión, entonces, que todos los vegetales están formados por células. El mismo año, Theodor Swan extiende estas conclusiones al reino animal, donde su conclusión es que todos los animales están formados por células. Sin embargo, si bien ya estaba esto de que está postulado de que todos los seres vivos están formados por células, surgen nuevos cuestionamientos,
como es la ciencia siempre, ¿cierto? Y surge, por ejemplo, ¿cómo surgen estas células? ¿Surgen de manera espontánea o no? Y acá es cuando aparece Rudolf Virchow, que intervino con investigaciones citogenéticas que demuestran entonces que las células vienen de otras células. Estos científicos son los que sentaron las bases de la teoría celular. Un experimento importante de recalcar es el experimento de Pasteur, que deduce que los seres vivos provienen de otros anteriores, que rebate entonces la teoría de la generación espontánea. ¿Qué hizo este caballero? Utilizó este caldo vertido en un frasco, donde hizo una curvatura que no permitía el polvo y los microbios. Sin embargo, si este frasco se inclinaba, sí permitía la entrada de polvo y microbios. ¿Qué se observó? Que en el frasco que se retenían no había contaminación del caldo, en cambio, en el que pasaban los microorganismos se encontraba un caldo contaminado. Por lo tanto, esto permite ver que efectivamente no hay generación espontánea, nada nace de la nada, sino que más bien en este caso necesitamos de estos microbios del exterior para poder contaminar y que se extienda y se reproduzcan estos microorganismos. Todo esto permitió la generación de lo que hoy conocemos como la teoría celular. ¿Y cuáles son los postulados de la teoría celular? Número 1, que la célula es la unidad estructural de todos los seres vivos, tanto unicelulares como pluricelulares. Número 2, la célula es la unidad funcional de todos los seres vivos. Todas las funciones vitales giran en torno a las células. Por lo tanto, la célula es la unidad funcional de la vida. Cada célula es un sistema abierto que intercambia materia y energía. Y me quiero detener acá, porque acá podemos ver tejido conectivo denso, cartílago, tejido óseo, ¿cierto? Acá vemos también la sangre, el tejido adiposo, el tejido conectivo laxo, y todo esto tienen distintas formas. Si ustedes ven, estas células son más alargadas, estas células son prácticamente parecen unos ojos, ¿cierto? La sangre también tiene una estructura diferente, o sea, sus células, donde acá podemos ver un neutrófilo baciliforme, un neutrófilo segmentado, y lo que les quiero hablar de los eritrocitos, donde, como bien sabemos, poseen hemoglobina en su interior, y como vimos la clase pasada, es una proteína que permite el transporte de oxígeno. Y esta forma del eritrocito finalmente permite que la célula cumpla su función. El tejido adiposo lo mismo. Podemos ver un núcleo súper en la periferia con un centro bastante vacío que también permite entonces su forma, que se almacene energía a largo plazo. El postulado número 3 es que la célula es la unidad de origen de todos los seres vivos. Las células, por lo tanto, como ya mencionamos, no se generan de manera espontánea. Y el número 4 es que la célula es la unidad genética de todos los seres vivos, o sea, hay una transmisión hereditaria de generación en generación. Acá vemos cómo el DNA es más condensado y se convierte en su estadio de más condensación que el cromosoma, en metafase. Acá está toda nuestra información genética, como somos fenotípicamente, todo lo que expresamos genéticamente está dentro de la información del DNA. Entonces, para terminar con esta primera parte, es importante terminar con la pregunta. Y la alternativa correcta era la D. ¿Y por qué? Porque quería ser súper enfática que con todos los postulados están mencionados. Acá están 3 de los postulados. Todos los seres vivos están formados por células, es un postulado. Las células se originan de otro preexistente, es un postulado. Y la célula es la unidad funcional de los seres vivos, es un postulado. Pero por eso fui enfática en decir que en relación al experimento, porque como sabemos la alternativa correcta es la B, las células se originan de otras preexistentes. Acá podemos ver cómo de poquitas células efectivamente hubo una expansión de estas células y crecieron debido a la preexistencia de otras células. ¿Por qué la 1 no es? Porque para saber si todos los seres vivos están formados por células, no necesitamos solo un ratón, no basta, necesitamos un ratón, necesitamos una planta, necesitamos un hongo, para saber si efectivamente todos los seres vivos están formados por células y llegar a esa conclusión.
Y la 3, la célula es la unidad funcional de los seres vivos, lo mismo, necesitaríamos un hepatocito, un eritrocito, otro tipo de celulares que permitan finalmente saber si las células cumplen ciertas funciones. Pero en este caso, este experimento nos quiere decir otra cosa, ¿cierto? Y por eso la alternativa correcta es la B. Entonces acá finaliza la primera parte. La idea es que ustedes se tomen un descanso, le pongan stop y luego continúen con la segunda parte. Esta segunda parte se trata de la diversidad celular. Entonces también quiero partir con una pregunta tipo, que dice, una diferencia estructural entre las células procariontes y las eucariontes es que la célula A, procarionte, tiene pared celular, B, la eucarionte presenta citoesqueleto, C, procarionte tiene flagelos que le permiten desplazarse, D, eucarionte presenta mayor grado de compartimentalización y E, eucarionte presenta DNA asociado a proteínas. La idea es que ustedes la respondan nuevamente y al final de esta segunda parte de la cápsula vamos a ver si efectivamente la tuvieron buena o no y adquirir nuevos conocimientos. Acá podemos, y quiero partir con esto, porque lo creo importante, es saber las dimensiones de los tamaños de las cosas que nos conforman. Y quiero partir con la importancia de saber las unidades de medida. Yo creo que ustedes conocen el milímetro. El milímetro es esta unidad más chiquitita que vemos en las reglas de uso cotidiano. Sin embargo, un micrómetro ya no lo vemos a simple vista y esto es debido a que un micrómetro, o más bien 1000 micrómetros, corresponden a un miligramo, a un milímetro, perdón. Y un nanómetro, si lo queremos pasar a milímetros, serían 1.000.000 de nanómetros equivale a un milímetro. Entonces acá podemos ver que la célula animal y la célula vegetal está en tamaños de entre 10 micrómetros y 100 micrómetros. Una célula procarionte como una bacteria está en el tamaño de 1 micrómetro. Acá podemos ver un modelo celular que es de la célula procarionte. ¿Por qué un modelo? Porque no todas las estructuras, o sea, no todas las células procariontes presentan todas las estructuras que yo les voy a mencionar a continuación. Tenemos, por ejemplo, lo que es el flagelo. El flagelo está conformado por proteínas de flagelina que permiten la impulsación de la bacteria y por lo tanto su movilidad. El flagelo se encuentra tanto en bacterias gram positivo como en bacterias gram negativo. Sin embargo, no se encuentra en todas. También tenemos estructuras como el pili, que es esta estructura que vemos acá, que permite básicamente, bueno, es como una adhesina y permite lo que se llama la conjugación bacteriana. Esta conjugación es la que nos permite la transmisión de material genético de una bacteria a otra. Y esto tiene mucha importancia porque es una de las estructuras encargadas finalmente de generar lo que hoy día preocupa mucho la ciencia biomédica, que es la resistencia antibiótica. También podemos observar acá la membrana celular. Esta membrana celular o plasmática es una bicapa lipídica que delimita entonces lo que está extracelular de lo que está intracelular. Si seguimos esta estructura que está en rojito, que es esta membrana celular, podemos ver lo que es el mesosoma. El mesosoma son replegamientos de la membrana y que permite mecanismos como la respiración o la fotosíntesis. Si continuamos hacia la superficie, hacia el exterior, podemos ver lo que es la pared celular, que es una estructura bastante rigurosa, que se divide en caso de las células procariontes de las bacterias en paredes gram positiva o en paredes celular gram negativo, que tienen que ver con la disposición de los proteoglicanos. Y también tenemos lo que es la cápsula. La cápsula es una estructura
bastante de resistencia que permite o que no permite la fagocitosis de estas células. Un microorganismo, una bacteria que presenta estas cápsulas es Streptococcus pneumoniae, que es súper importante porque, por un lado, como dije, hace que nuestros neutrófilos o macrófagos, que son los que fagocitan, no fagociten la bacteria. Y por otro lado, es una capa extra que permite también una resistencia antibiótica natural. También tenemos los ribosomas, ¿cierto? Que nos permite todo lo que tiene que ver con las proteínas ribosómicas, con la síntesis de la traducción de genes. Y los plásmidos, que suelen ser de DNA circular, pero es extracromosómico y que también son encargados de procesos como la resistencia antibiótica. Permiten el traspaso, por lo tanto, del DNA de una célula procarionte al DNA de otra célula procarionte. Así es la diversidad que se produce en estas células, porque si pensamos y vamos a ver, la reproducción es asexual y es por fisión binaria. Eso significa que básicamente se divide el núcleo y se divide prontamente el citoplasma y por lo tanto quedan células iguales. Entonces, ¿cómo varía y por qué hay tanta variedad de bacterias y por qué unas son más resistentes y por qué a una persona le causa más daño que a otra? Es debido a estos procesos de intercambio genético que tienen estas células. En cuanto al modelo celular de la célula eucariota, no voy a abarcar demasiado debido a que la clase siguiente va a tratar específicamente de esto. Pero es importante mencionar básicamente dos cosas. Una es que posee núcleo que alberga y delimita entonces todo lo que tiene que ver con el material genético y también, como pueden ver en su citoplasma, hay muchos organelos. Vemos las mitocondrias que tienen que ver con todo el proceso energético, los lisosomas que poseen enzimas proteolíticas, hidrolíticas, que degradan entonces cierto material que está dentro de la célula. También tenemos los centrosomas, los peroxisomas, retículo endoplasmático tanto rugoso y liso, y otros organelos más. Entonces acá vamos a hacer ciertas comparaciones entre la célula procarionte y la célula eucarionte. Por ejemplo, la procarionte no posee carioteca. ¿Qué es la carioteca? Es la membrana nuclear, que delimita entonces el material genético con el citoplasma. En caso de la célula eucarionte, entonces sí posee esta carioteca. El material genético está libre en la región del nucleoide en caso de la célula procarionte y como ya mencionamos, en las células eucariontes está dentro de un núcleo. La célula procarionte posee matriz sin organelos, en cambio la eucarionte con abundantes organelos. Y la célula procarionte contiene un ribosoma 70S, en cambio la célula eucarionte posee un ribosoma de 80S. Esto tiene que ver con síntesis proteica y la S tiene que ver con la velocidad de sedimentación. ¿Qué es la velocidad de sedimentación? Es una unidad de medida, finalmente, que permite como separar las estructuras dependiendo a cómo se centrifugan, a una velocidad de centrifugación. Otras diferencias, por ejemplo, es que la célula procarionte presenta un citoesqueleto formado por proteínas bacterianas, principalmente. En cambio, la eucarionte formado por microtúbulos que tienen que ver con polímeros de proteína, filamentos de péptidos, filamentos intermedios y microfilamentos. La célula procarionte presenta un DNA usualmente circular que no está asociado a proteínas histonas. Y esto es muy importante de recalcar, posee ADN asociado a proteínas, pero que no son histonas. Y las células eucariontes presentan moléculas de DNA lineal que está asociada a proteínas histonas conformando entonces la cromatina. Y acá podemos ver cómo se va condensando el material genético, llegando al estado de mayor condensación, que es un cromosoma en metafase. También tenemos que el mecanismo de división celular en caso de la célula procarionte es la fisión binaria. Es decir, que primero se divide el material genético, como podemos observar acá, y prontamente se divide el citoplasma.
generando dos células iguales. Y en caso de las células eucariontes, dependiendo el tipo de célula, dependiendo del organismo, puede ser una mitosis o una meiosis. También tenemos que la pared celular en caso de células procariontes está formada por peptidoglucanos y también está estructurada en una función de clasificación que es de tintorial, que es gram positiva o gram negativa, y en células eucariontes están presentes tanto en células vegetales y en hongos y en algunos protistas, que se compone de polisacáridos como la celulosa y la hemicelulosa en caso de vegetales y de quitina en algunos hongos y también en algunos otros protistas. Como les dije, las células procariontes se dividen, se clasifican según una afinidad tintorial por gram positivos o gram negativos. Vamos a partir por los gram positivos para que ustedes puedan entender bien por qué se clasifica de esta manera. Si pueden ver, acá poseen una gran capa de peptidoglicanos y solo poseen una membrana interna o membrana plasmática, además de un espacio periplasmático. Bueno, acá también habla de ácido lipoteicoico y ácido teicoico, que son los que finalmente nuestro sistema inmune, por ejemplo, reconoce, porque nosotros no tenemos en nuestro organismo ni ácidos lipoteicoicos ni ácidos teicoicos. ¿Por qué es gram positivo? Porque se usan afinidades tintoriales. Siempre tienen que ver con afinidades tintoriales cuando hablamos de gram. La primera colorante ingresa a este microorganismo, sin embargo, y después viene un proceso de lavado. ¿Qué pasa en este caso? Es que la tintura, el colorante, no puede salir porque le dificulta mucho salir por esta gran capa de peptidoglicanos. Por lo tanto, la célula es teñida y queda de forma de un color morado. Sin embargo, en la pared de gram negativos podemos ver que posee una cantidad de peptidoglicano bastante pequeña. Entonces, una vez que ingresa la tintura y después hacemos el lavado, la tintura se va, se sale, y por lo tanto no se observa de color. Sin embargo, se usa una segunda tintura que permite la tinción de color rosado. En este caso, igual se tiñe rosado, sin embargo, el morado es más fuerte, por lo tanto, en un microscopio, cuando observamos esta afinidad tintorial, podemos ver que los gram positivos son de color morado y los gram negativos son de color rosado. También tenemos que la célula procarionte posee una gran diversidad metabólica. Tenemos organismos que son aeróbicos, que son anaeróbicos, que son facultativos. ¿Qué significa que sean aeróbicos? Que el aceptor final de la cadena respiratoria es el oxígeno. En el anaeróbico es que el aceptor final nunca, jamás en la vida va a ser un oxígeno, porque incluso es tóxico para la célula, en caso de una célula procarionte anaeróbica. Puede presentar un aceptor final de azufre o de otra molécula. O bien poseer metabolismos anaeróbicos como es la glicólisis. Y facultativos, que no hay ni uno ni el otro, sino que posee un poco de aerobiosis y un poco de anaerobiosis. En caso de las células procariontes, se destaca el metabolismo aeróbico en las mitocondrias debido a que el aceptor final es el oxígeno. En algunos casos puede ser anaeróbico, pero tiene bastante poca obtención de energía. Entonces, esta es una tabla de resumen final para que ustedes puedan entender más o menos y volver a hacer esta comparación. Es súper importante que ustedes entiendan la comparación entre células procariontes y las células eucariontes. Entonces, la célula procarionte no presenta núcleo, su DNA es circular, que no está unida a proteínas histonas, sino a otras proteínas no histonas. No posee organelos membranosos, posee una subunidad ribosomal 70S, posee una pared celular que puede ser clasificada como gram positivo o gram negativo, posee una reproducción asexuada que, como dijimos, es de fisión binaria, posee un metabolismo bastante diverso debido a que puede ser aeróbico, anaeróbico o facultativo, y un ejemplo de estas células son las bacterias, como por ejemplo Escherichia coli, Salmonella,
Mycobacterium tuberculosis, los Staphylococcus, los Streptococcus y una millonada de bacterias más. En cambio, la célula eucarionte sí presenta núcleo. Dentro de las características de su ADN es lineal y esta proteína está unida a proteína cistona. Presenta organelos membranosos, posee una subunidad ribosomal 80S, presenta pared celular solo en caso de células vegetales, hongos y algunos protistas, pero no en animales. Su reproducción puede ser asexuada o sexuada dependiendo del organismo, por lo tanto puede ser mitosis o meiosis. La célula procarionte posee un metabolismo aeróbico y dentro de sus ejemplos está el espermatozoide, por lo tanto las células eucariontes sí pueden tener flagelo, hepatocitos, granos del polen y también otra millonada más de células. Entonces, para finalizar esta cápsula, volvemos a la pregunta tipo que decía que una diferencia estructural entre la célula procarionte y las eucariontes es que la célula eucarionte presenta mayor grado de compartimentalización, como pudimos ver durante toda esta clase. Igual vamos a resumir por qué las otras no lo son. Procarionte tiene pared celular, eso es cierto, pero las eucariontes también pueden poseer pared celular en caso de las células vegetales y las células en los hongos. Los eucariontes presentan citoesqueleto, pero los procariontes también, ¿cierto? Donde alojan, en el caso de los procariontes, el material genético. La C dice procariontes tienen flagelos que le permiten desplazarse, como les mencioné recientemente en los eucariontes también, por ejemplo, no todos, pero por ejemplo el espermatozoide. Y la E, eucariontes presentan DNA asociado a proteínas, eso es cierto, pero son proteínas histonas, y en caso de las células procariontes presentan ADN asociado a proteínas, pero no es de histonas. Por eso es la D. Entonces, muchas gracias, pasen una buena semana, repasen, es súper importante que también lean la guía, hay bastantes actividades, y cualquier duda se la hacen llegar a sus profesores de sección. Muchas gracias.